todos los que están del otro lado, los que ya se están conectando. Como verán, hoy tenemos compañía, que ahora les voy a pasar a presentar. Pero bueno, hoy no vamos a dar titulares, hoy los vamos a aprovechar acá para hablar un montón de temas. El central, obviamente, el que anticipábamos ayer, era el nuevo Código Penal, de proceso penal, pero hay otros muchos temas más que me gustaría abordar con ellos y con ustedes que están del otro lado. Primero, buenas noches, señor Gustavo Salles Solís. Me río porque estábamos hablando fuera de micrófono. Buenas noches, Enrique Viana, muchas gracias por estar acá. Gracias. Por favor, un placer tenerlos. Bueno, porque hay gente que nos mira desde otros países, gente que no conoce de la política uruguaya, mira el programa y en base al programa se va informando de cómo viene de la mano, más con los temas de Venezuela y demás. Un saludo para todos los venezolanos que nos siguen y los cubanos también que están siempre prendidos ahí del otro lado. Tenemos hoy la presencia de Gustavo Salles Lorier, es abogado, penalista y escritor uruguayo, dedicado a escribir y hablar en contra de los militares, los colorados, los blancos, la masonería, el sionismo, a los banqueros y el Frente Amplio. A este último partido le gusta llamarlo fraude amplio. Ingresó a la Facultad de Derecho en 1976 y se recibió como abogado en 1982, cursando estudios de escribanía sin terminar y un año de psicología. Fue funcionario del Ministerio Público y Fiscal de la Fiscalía del Crimen durante 14 años. Luego abandonó el Ministerio Público y Fiscal y se dedicó a la abogacía, inclinándose a la materia penal. Gustavo Salles tiene la característica de atribuirle varios sucesos a conspiraciones, entre ellos el homicidio del fiscal Alberto Nisman. Le atribuye al presidente de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez, no solo al ser masón, sino formar parte de la sociedad secreta. Afirma a su vez que tiene vinculaciones con la CIA, la cual se produce en función de membresía respecto a la Fundación Académica de Woodrow Wilson. Acusa a Rockefeller de terrorista financiero internacional y alega que este financió el think tank de la página de la Presidencia de la República en su primer gobierno. Considera terrorista financiero a los que poseen corporaciones anglosajonas sionistas masónicas o de una hegemonía imperial anglosajona sionista masónica. Nuevo respecto a cuando fue consultado sobre este tema que le gusta abordar, nuevo orden mundial, considera a los 4 partidos con representación parlamentaria en Uruguay partidos del nuevo orden mundial, debido a ser los que se prestan para el sistema de la NOM, arbitra como mecanismo de dominación con apariencia de democracia. Él se refiere al nuevo orden mundial como un sistema financiero internacional, manejado por banqueros sionistas masónicos. Considera que tanto el presidente Vázquez como los organismos financieros están enlazados con este supuesto nuevo orden mundial. Y por otro lado tenemos a el doctor Enrique Viana Ferreira, que fue fiscal de la República Oriental del Uruguay, conocido como el fiscal ambiental, defiende los valores de la preservación de la naturaleza, el ambiente y los recursos naturales, inspirado en las mejores tradiciones libertarias que motivaron las luchas emancipadoras de la región, perseguido por las autoridades nacionales y por todos los partidos y frentes políticos por su insobornable defensa del patrimonio común asediado y saqueado por propios y extraños. En una noticia, en el 2011, en un episodio lastimoso, Enrique Viana fue baleado en la medianoche por 3 delincuentes luego que se resistiera a que ingresaran a su casa en el barrio del Buceo. Viana fue abordado al llegar al auto a su casa, decía la noticia, e intentó evitar que los agresores ingresaran a su hogar. El propio Viana descartó que se trate de un atentado por su función pública. En octubre, como bien recordarán los uruguayos, del 2015 fue trasladado ante una presunta falta de idoneidad. La Fiscalía entendió que el magistrado generó costos probablemente innecesarios ante reiteradas diligencias preparatorias. La resolución firmada por el fiscal de corte Jorge Díaz, del cual vamos a hablar hoy, dispuso además una investigación administrativa en la Fiscalía Letrada de la que estaba a cargo Viana. El 1 de noviembre de 2017, Enrique Viana hizo efectiva la renuncia a su cargo como fiscal y envió en forma escrita la misma en una dura carta. En ella expresa firmemente su decisión. Parte de la carta o extractos de la carta dice sustitución de estos fiscales letrados de la República se ha creado su antinomia corporativa, una agencia gubernamental que dicta, diseña y ejecuta política pública. No formaré parte de tamaña desviación.
No seré partícipe ni cómplice de la corrupción de mi patria. Por el contrario, de aquí en más lucharé por el derecho y con todas mis fuerzas contra las antedichas inmoralidades e inconstitucionalidades, esas que me llevan a renunciar. Señores, buenas noches. Creo que le dimos una presentación y corríjame si dimos algún dato incorrecto. De mi parte, todo correcto. No, tampoco está bien, lo mismo digo. Perfecto. Ustedes cuando salieron, digamos, fuerte con estas denuncias a la prensa, porque las denuncias vinieron antes, luego se hacen visibles en la prensa. Usted hablaba de denunciar primero. Después empezó a coquetear con lo que sería candidatearse o como precandidato a lo que sería formar entre ambos un nuevo partido político, una nueva fuerza política. ¿Esto es así? ¿Y qué pasó con eso? Que después lo llevó hoy por hoy, que los llevó a integrar un partido político. Sí, nuestra participación político-partidaria es una decisión muy reciente. En cambio, la actividad de denuncia de la corrupción estructural que tiene el país y fundamentalmente con el gobierno del fraude amplio es muy anterior. Nosotros comenzamos a denunciar en el 2006. Se nos pregunta, ¿por qué no denunciaba antes? Bueno, yo les contesto, no denunciaba antes porque lisa y llanamente la corrupción de los partidos tradicionales, los políticos del Frente Amplio se peleaban por denunciarla y hacer mérito frente a la opinión pública para captar votos. Entonces, ese espacio de denuncia estaba cubierto por la oposición que hacía el Frente Amplio. Cuando el Frente Amplio llega al gobierno y advertimos la transformación, la metamorfosis moral, axiológica, ideológica, política, que nos lleva entonces a ya no referirnos a esa fuerza política que ayudamos a fundar desde las bases, siendo un adolescente, ya no la podíamos llamar Frente Amplio y la teníamos que llamar Fraude Amplio porque se había convertido en una verdadera traición a todos los principios fundacionales. Eso se puede constatar fácilmente con la lectura de las bases fundacionales y bases programáticas del Frente Amplio del 70 con el ejercicio de la función gubernamental. Entonces, le decía que la denuncia comenzó en el 2006 y a lo largo de estos 13 años hemos cosechado una terrible frustración, desazón, por cuanto la justicia en nuestro país no era independiente, pero si ese grado de dependencia era preocupante, a partir de dos leyes impulsadas por el Fraude Amplio y apoyados por la falsa oposición del Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente, se transformó en un verdadero golpe de Estado con la supresión, con la eliminación del poder investigativo en manos de los jueces y su transferencia al presidente de la República. Porque la Fiscalía General es un servicio descentralizado y como servicio descentralizado está bajo la tutela del presidente de la República, que tiene la potestad, inclusive por el artículo 197 y 198, de revocar los dictámenes del fiscal general. Entonces, la eliminación sustancial, funcional, práctica de un poder del Estado significa entonces el golpe de Estado técnico, apartarse de un Estado de derecho constitucional y legal. Lo que usted llamó muchas veces la falsa democracia. La falsa democracia. Pero aquí la falsa democracia está atacada incluso en sus aspectos, yo diría, formales, porque se legitimó ese desapoderamiento de la función inquisitiva, de la función de contralor, de la función jurisdiccional, y se le asignó a la Fiscalía General, que es un servicio descentralizado. Y ya en materia penal, la mayoría de los casos, el 97%, no son ejercicio de función jurisdiccional, sino que son función administrativa.
Eso significa un descalabro total del Estado de Derecho, un desastre, un cataclismo en materia jurídica en el país. Eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que trajo el fraude amplio. Un verdadero cataclismo en el Estado de Derecho, un verdadero estado de subversión. Son subversivos, han violado la Constitución, la han ultrajado obscenamente. Y eso es lo que nosotros denunciábamos, y ante la falta de respuesta, inclusive de los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia, que deberían haber defendido su jurisdicción, su poder, su función, su situación institucional. Frente a esa falta de defensa, nosotros decimos, no podemos seguir en esto. Y la decisión se da en un momento muy personal, muy especial de mi vida, que es cuando sepulto a mi madre. Advierto la transitoriedad de nuestro pasaje por la faz de la tierra. Advierto que no me puedo quedar solamente ante la frustración del ejercicio liberal de la profesión, la frustración ante los jueces y fiscales, y que necesito dar un paso distinto y incursionar en la faz política del país. Y he tenido un inquebrantable amigo y compañero de estas causas, que es el doctor Enrique Viana. Me comunico con él, le planteo la situación, y yo creo que un poco lo pongo en el brete de no dejarme solo, y entonces accede a transitar esta verdadera quijotada que nos estamos mandando. Yo le iba a decir exactamente eso. Cuando lo escucho hablar sobre todos estos temas, es quijotesco, porque si tenemos un gobierno que viola la Constitución en beneficio propio, y tenemos una oposición que al parecer ayuda a violarla. Entonces, cuando salen ustedes dos a la cancha a hablar de todos estos temas, creo que es algo quijotesco. Pero me quedó ahí, el contacto con Enrique fue luego de la renuncia. No, nosotros tenemos una amistad de mucho tiempo, de muchos años. Pero más allá de la amistad que pueden ¿El contacto por la presidencia, por la vicepresidencia? Cuando dijeron vamos a salir a la cancha con todo esto. Sí, ya había renunciado, claro, por supuesto. Sí, yo renuncié en el 1 de noviembre del 2017. Sí. Y esta salida desesperada, yo digo que con un alto grado de desesperación, de ver que el país se va por un despeñadero, de ver que se acaba el Uruguay, Yo ya no me animo a decir si el Uruguay es una república, creo que no, por gran parte por las cosas que ha dicho Gustavo. Tampoco me animo a decir si es una nación, mucho menos, pero sí se acaba el Uruguay, se acaba el país. Entonces, frente a ese grado de desesperación, yo tengo hijas, Gustavo tiene hijos y nietos, frente a esa situación decidimos salir, pero es una decisión. Desde hace un año para atrás nosotros cavilamos muchas veces sobre esta situación. Y la conclusión siempre era no podemos participar del sistema político porque el sistema político está cooptado, está tomado. Hasta que llega este momento triste del fallecimiento de la madre de Gustavo, a eso se suma una impresión muy negativa de lo que estaba pasando por el país, y decidimos dar esta salida quijotesca, como decía Gustavo, enfrentando a todos. Si hay algo que nos caracteriza nuestra propuesta, es que no vamos a hacer más de lo mismo que ha tenido el Uruguay. No vamos a hacer la política que los políticos han hecho del Uruguay en los últimos 30 años aproximadamente. No somos, una de las cosas que nosotros decimos, incluso a nuestros seguidores, yo no sé si llamarlos adherentes, pero a nuestros seguidores, no somos juntavotos. Vamos a decir muchas cosas que hasta a nuestros propios seguidores no les van a gustar lo que vamos a decir. Pero vamos a decir lo que consideramos que es la verdad. La verdad siempre tiene un gran aspecto subjetivo, pero no nos vamos a apartar de esa honestidad con quien nos está escuchando. Porque si hay una de las cosas que el Uruguay ha perdido en materia política, es la honestidad, es la sinceridad, que quizás es la primera fase en un aspecto de transparencia, de decirle a la gente la verdad. Decirle a la gente la verdad, ¿nos va a hacer perder votos? Por supuesto que nos va a hacer perder votos, pero eso no nos importa. Nosotros no somos juntavotos, somos dos individuos con ideas firmes, con un pensamiento
que creemos coherente, pero no somos individuos que vamos a faltarle la verdad para ganar un votito acá, un votito allá. Vamos a hacer todo lo contrario a lo que está haciendo el espectro político hoy. Invitamos a debatir a todos los integrantes del espectro político. Y tenemos la impresión de que nadie quiere debatir con nosotros. Eso nos da un cierto entusiasmo, ¿no? Porque si nadie quiere debatir, bueno, por algo será. Yo creo que, y creo que todos creemos y estamos esperando una campaña con debates, ¿no? Con debates de ideas, con diferentes debates radiales, televisivos, que la gente pueda escuchar de primera mano y todos los proyectos que se contraponen o que a veces, si no tenemos el debate, no sabemos si hay puntos en común en diferentes partidos políticos. Entonces, creo que es fundamental el debate. Le están huyendo casi todo el sistema político de todos los partidos al debate. No sé si están esperando a estar más adentrados después de las internas ya en una carrera hacia la presidencia y empezar a debatir ahí. No tengo idea. Perdóname Esteban, cuando hay un partido único del nuevo orden mundial, hay un pensamiento único. Y cuando hay un pensamiento único, obviamente las discrepancias son casi adornos, ¿no? Hoy prácticamente las únicas discrepancias que se manifiestan entre el gobierno y la supuesta oposición son los temas fuera del país, son los temas de Venezuela. Parece que traemos los temas de Venezuela para no hablar de los temas del Uruguay. Bueno, ahí, Enrique, ¿cuánta injerencia y cuán importante o cuán maniatado en algún aspecto, entre comillas, está hoy la prensa en Uruguay? Yo creo que la prensa en el Uruguay tiene un problema que es el siguiente. En la medida que los gobiernos, los sucesivos gobiernos, inclusive los gobiernos anteriores al Frente Amplio, cuando el Frente Amplio denunciaba la publicidad oficial y los usos de la publicidad oficial, y los jueces investigaban los usos de la publicidad oficial, en determinado momento lo dejaron de investigar. ¿Cuándo fue? Cuando el Frente ganó las elecciones. ¿Alguien me puede decir que hoy no se maneja a la gran prensa en el Uruguay a través de los mecanismos de la publicidad oficial? Yo voy a hacer para la gente que está del otro lado, que cuando uno habla por arriba queda como una queja o una oposición, pero estamos hablando de la URSEC. Le voy a decir a la gente qué es la URSEC. Es la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. Eso está bajo la órbita de presidencia. Ya estamos en lo anticonstitucional. ¿Pero por qué esto? Porque cuando uno ve, hoy por hoy está a la izquierda. En primer lugar, es tan anticonstitucional, perdóname Esteban, que no está ese tipo de organismos son de creación legislativa, no están previstos en la Constitución de la República. Son mecanismos de control. Pero son de mecanismos de control que en teoría son presentados como mecanismos autónomos, independientes, que deberían controlar no a los ciudadanos, no a las emisoras, sino a las propias actitudes del gobierno respecto de los medios de comunicación. Y terminan siendo un brazo ejecutor de la censura. Bueno, ante una eventual asunción de algún gobierno de derecha, me gustaría tratar estos temas porque se lo adjudican a la estrategia, por ejemplo, de marxista. Cuando hablamos de los 10 mandamientos de Marx y Engels, en el mandamiento, entre comillas, número 6, dice lograr el control centralizado del transporte y de los medios de comunicación. Evidentemente, esta estrategia ha sido llevada a cabo por el Frente Amplio. Queremos ver qué pasa ante un eventual gobierno de derecha con el tema de la prensa, porque también hay cosas, cuando yo escucho a la oposición que dice, no, hay cosas que no vamos a cambiar porque si están bien, están marchando, no las vamos a cambiar. Pero, ¿qué hay detrás de esa frase? Es que no nos conviene cambiar esas cosas. Porque así como estamos bárbaros. Si el Frente Amplio, con todo lo que hizo y teniendo todo ese poder, sigue, nosotros haciendo algo distinto y teniendo el mismo poder, no para nadie. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo de ese lado. Pero, en cuanto a lo inconstitucional, y metiéndome, primero quiero hacer un salpicón, ahora en minutos vamos a la primera pausa. Quiero que me resuman la postura de Uruguay ante Venezuela. Cualquiera de los dos. No, se ha hablado mucho, ¿no? Una cuestión anterior. Nosotros proponemos un proceso de reconstitucionalización del país. Eso supone volver a apegarse a la Constitución. Exacto, apegarse a la Constitución y a cumplir la Constitución. Sea el gobierno que sea, a esta altura dirimir entre izquierda y derecha se vuelve bastante complejo, ¿no? Porque todos sabemos que el nazismo tuvo a Goebbels y que el marxismo-leninismo también tuvo a los mecanismos de control de la comunicación. Entonces, obviamente que este partido único del nuevo orden mundial, frente a todo lo que significa avasallar las libertades individuales, va a estar de acuerdo.
sea la procedencia de quien haya colocado la URSEC o cualquier otro mecanismo de control falso establecido en el Estado de Derecho. Ahora, el problema con respecto a Venezuela es el siguiente, en mi opinión. Venezuela vive un estado de secesión, conocemos muy poco de la realidad de Venezuela, porque estamos muy lejos de Venezuela, como así conocemos bastante poco de lo que sucede en Argentina y de Brasil, pero mucho menos de lo que sucede en un país que está todavía mucho más lejos que nosotros. Venezuela es un país que siempre miró hacia el norte, tiene una cultura en ese sentido desplegada, igual que Centroamérica y que México, y que hoy está pidiendo en gran parte de su sociedad una ayuda, un auxilio, mirando quizás por primera vez hacia el sur. Yo tengo hasta ciertas dudas si eso es así, ¿no? Hay una lucha interna, hay una guerra de secesión, hay intereses de un lado y del otro, está Estados Unidos, está la Rusia de Putin, está China. Es un tema muy difícil de dirimir porque lo tenemos a una distancia muy, muy lejana. Yo creo que en muchos de estos casos, tanto el gobierno, que está muy comprometido, porque el gobierno tuvo negocios con los gobiernos de Venezuela y está de alguna manera agarrado por el propio gobierno de Maduro, que le sabe los trapitos sucios a Tabaré Vázquez y a Mujica, eso es indudable. ¿Y al hijo? Bueno, cuando digo Tabaré Vázquez incluyo a la familia, ¿no? Pero el hijo no es funcionario público. El problema es el padre, no el hijo. Es lo mismo que Aire Fresco. El problema quizás no sea Aire Fresco, el problema que Aire Fresco es del MLN, es del MPP, es del Pepe Mujica. ¿Y sirvió para qué? ¿Para hacer el marxismo-leninismo? ¿Para hacer la revolución? No, Aire Fresco sirvió para hacer negocios y cobrar por esos negocios pingües ganancias capitalistas. Un supuesto grupo marxista-leninista-castrista haciendo dinero, ¿no? Entonces, vean ustedes las confusiones en las que estamos inmersos. Ahora, pretender hablar de Venezuela para no hablar del Uruguay, yo creo que la oposición y el gobierno hacen un juego, un coqueteo permanente. El Uruguay no va a resolver el problema de Venezuela. El Uruguay es el menos indicado para resolver el problema de Venezuela. El Uruguay tiene serios problemas internos que hacen dudar de que vivamos en una democracia y que vivamos en una república. Entonces el Uruguay se tiene que atener a resolver sus propios problemas antes de pretender ser un poco el enano de, como nos dijeron en algún momento, el enano llorón que quiere resolver los problemas de otros, ¿no? Y desde el punto de vista político está mucho mejor Venezuela que Uruguay, porque en Venezuela hay oposición. Correcto. Y en Uruguay hay un partido único. Hay un partido que no es un partido, que es una asociación de delincuentes enquistados en el poder, y los partidos que se dicen oposición en realidad son colaboracionistas, son encubridores de la corrupción estructural de la asociación para delinquir fraude amplio, y dieron sus votos para establecer un mecanismo de impunidad y encubrimiento que se llama Fiscalía General. Fíjate vos cuán distante estamos de una situación de oposición. Allá por lo menos tienen la oposición, que seguramente debe estar bancada por la Central de Inteligencia Americana, que va por los recursos naturales, fundamentalmente por el petróleo de Venezuela, y por otro lado tienen a un burro criminal impresentable, que es Maduro, un criminal de lesa humanidad, pero además un burro, un gorila, respaldado por China y por Rusia, que también te podrás imaginar que como imperios que son, van por los recursos naturales. En conclusión, un espacio estratégico en disputa por los imperios y un pueblo rehén de la maldición de los recursos naturales. Tener riqueza significa ser apetecible para los imperios. Muy bien. Vemos mucha gente, es imposible poder leer todos los mensajes, pero ahora tenemos que ir a una pausa. Pero bueno, quería por lo menos nombrarlos a todos. Luis, vamos a nombrarlos: Analía Baragiola presente, Freddy Chelintano, Fernanda Bordón, Daniel Ro, Bea Nefertiti, José Luis Aguilar Regerman, María López Bianchi, Cacho Durán, Sandra de los Santos. Bueno, hay un montón de se me van todos los mensajes. Luis Sosta, Mariana de los Santos, Roberto Ramos, Lorena Beltrán. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Quédense ahí prendidos, que ahora luego de la pausa nos metemos de lleno en los demás temas y en la vedette, ¿no? El nuevo Código de Proceso Penal. Pausa y ya volvemos.
volvemos. Me olvidé del 5 de oro, maestro. Nos olvidamos los dos. Por allí pasaba el 5 de oro. Muy bien, seguimos con la presencia de Gustavo Salle y Enrique Viana. Hay muchos temas para hablar. La verdad precisamos como 2-3 horitas para desarrollar todos los temas. Pero para ir directo al grano y no perder más tiempo, hablemos de lo tan controversial que es cuando uno dice UPM. Contrato RO-UPM. Muy bien, ¿ya lo definió? Contrato genocida. Contrato genocida. Contrato coimero. Bueno, pero contrato criminal. Se dice que es una inversión al país, es una apertura a fuentes laborales, es un avance. Yo siempre me hago, cuando la gente dice eso, yo siempre hago esta pregunta. ¿Cuándo los uruguayos empezamos a oír hablar de los contratos de inversión? Los contratos de corrupción, los contratos criminales, en este caso un contrato genocida, como dice Gustavo Salle. Cuando de industrias contaminantes se trata, Botnia, Montes del Plata, Aratirí, UPM2, Monsanto, fracking con Schwebach. Es decir, cuando hay una industria reconocidamente a nivel mundial altamente contaminante, como por ejemplo la industria de la celulosa, necesitan para instalarse en el país un contrato de corrupción. ¿Por qué? Porque necesitan corromper a las autoridades para dañar el medio ambiente en forma impune. Es decir, necesitan destruir la integridad moral de una nación, destruir la república, destruir la democracia, destruir la soberanía nacional, para luego dañar físicamente a esa nación, dañar el agua, llevarse los recursos naturales, todo en forma impune y gratuita. Ese es el razonamiento. Es necesario primero corromper para luego dañar. Y el daño está referido a un elemento vital. El 70% de tu cuerpo y del cuerpo de cualquier ser humano es agua. El ser humano necesita, como cualquier especie sobre la faz de la Tierra, agua para vivir. Entonces, la primer gran propuesta económica, la primer gran propuesta de carácter programática económica que tenemos es defender el agua. Porque sin agua limpia, sin agua pura para consumir los seres humanos y todas las especies, no hay problemas de desempleo, no hay problemas de inflación, no hay problema de PBI, no hay problema de ratio de la deuda externa, porque ¿sabes qué? No hay vida. Exacto. Entonces, lo primero que tenemos que defender es la vida. Y el fraude amplio con el gobierno de Vázquez está atacando la vida. Es terrorismo de Estado, es un contrato genocida. Y es un contrato genocida apañado por los otros 3 partidos con representación parlamentaria. Son 4 partidos, inclusive la Unidad Popular no hace mucho problema de esto, son los 5 partidos sin preocuparse por la vida, hablando idioteces, hablando guaranguería. Hay que verlos a estos candidatos a la presidencia guarangos, hablando estupideces. Hay que hablar de la vida, porque cuando el agua está podrida, no vivís, te enfermás. Alguna de esas estupideces de las que están hablando. Silicon Valley. Ahora quieren poner un Silicon Valley en la estación de AFE que se está cayendo a pedazos. ¿De qué está hablando ese candidato? ¿Qué cree que son retardados mentales los uruguayos? Sí, ¿cree que un contrato coimero que entrega el agua dulce del país puede ser ocultado, ninguneado con estas idioteces que está diciendo? El precandidato que está hablando de Silicon Valley en AFE es el mismo precandidato que promocionó Aratirí en la zona donde se iba a instalar la gran minera, ¿no? Es el mismo candidato que se levantó de la banca del Senado para permitirle a Gonzalo Fernández defender a los banqueros ladrones de nuestro país. Cómplice entonces en el Poder Legislativo del complot, de la estafa banquera del Banco Comercial. ¿Ese es el candidato que van a votar? ¿O van a votar a un Vergara del equipo económico que ha dejado fundido a este país? Que hoy sale el cara rota, el viejo cara rota del ministro de Economía a decir que hay que tener cuidado con las cuentas públicas para el próximo gobierno. Viejo cara rota que has dejado endeudado a las generaciones por venir del Uruguay, que has vivido a préstamos. Además, Gustavo, eso es una amenaza, es una extorsión, ¿no? Solo yo tengo la llave del Fondo Monetario, la llave de la Casa Blanca para seguir pidiendo deuda y seguir viviendo de deuda. Solo yo soy el mercenario cipayo que entrego el país a las fauces de los banqueros
como es la ley de bancarización obligatoria. A eso iba. Cuando ahí se ve claramente que no tengo agua. Está bien, Gustavo, ¿no? Sí. No, sí. Tenés mate ahí, pero yo no tomo. No toman mate, pero me faltó el agua. Claro, cuando hablamos de la estrategia, la estrategia o una organización para delinquir, para usufructuar hasta recursos naturales del país y que la gente lo aplauda, porque es tan impresionante la campaña y de la forma que distorsionan la información real que la gente termina aplaudiendo. Pero ¿qué pasa? Tenemos, para este tipo de cosas como UPM y todas las empresas, tenemos que vamos preparando. Vamos preparando también, aparte de la bancarización obligatoria, y vamos preparando un nuevo Código de Proceso Penal, porque va a saltar la bocha, porque alguno iluminado o valiente va a saltar y va a denunciar todo lo que está pasando. Entonces tenemos que asegurarnos de poder tener el poder de archivar esto, es decir, y tratarlo como loco, ¿no? Lo que está haciendo campaña, archivo el tema. El mismo Partido Nacional que viabiliza el contrato coimero genocida de Tabaré Vázquez fue el que le dio el decreto 2443/2017 de la Intendencia de Carmelo Vidalín, la Intendencia del Partido Nacional, con la recategorización de los padrones rurales en suburbanos para que pueda instalarse la pastera. Es el contrato del partido Frente Amplio con el Partido Nacional y la colaboración de los restantes partidos con representación parlamentaria. Ese contrato criminal, ese contrato genocida, es una típica manifestación de nuestra acusación de la existencia del partido único del nuevo orden mundial, lo que le llamamos el PUNOM. Por eso los candidatos tienen que dedicarse a mentir, a la demagogia, a estrategias para conseguir votos, ¿verdad? Hacer cosas verdaderamente insospechadas, como por ejemplo la presencia de Larrañaga en el PIT-CNT. Nosotros con respecto a eso vamos a ser bien claros. A estos los tengo denunciados. Con estos no voy a hablar. En todo caso voy a hablar en el juzgado. Si son una mafia el PIT-CNT, ¿qué voy a ir a hablar con ellos? Si Castillo se quedó con la plata del Plan Nacional de Vivienda y me llevó los cheques al Canal 4 para pagar su campaña electoral. Si Abdala y Castillo firmaron un contrato nulo con Polgar, el presidente del Banco Hipotecario, no teniendo personalidad jurídica. Un disparate jurídico, un disparate impresentable desde el punto de vista jurídico. Y lo veo a Larrañaga convalidando, legitimando a esta patota del PIT-CNT. Ley sindical, democracia sindical, voto secreto en los sindicatos, reglamentación del derecho de huelga. Vamos a expulsar a las patotas, a estas mafias corruptas que están dominando el espectro sindical del país. Queremos un sindicato honesto, un sindicato limpio, un sindicato que defienda la clase obrera, no que las entregue como las están entregando con la bancarización obligatoria, con la entrega en UPM cuando van estos representantes de la clase obrera a Finlandia, vaya a saber a recibir qué. Lo mismo que pudo haber recibido el presidente en un despacho cerrado. Nada más y nada menos que con una corporación que se evidencia ser corruptora. Viaja a Finlandia, ¿no? Si no me equivoco. Ya estuvo en Finlandia. Ya estuvo en Finlandia. Pero sí, pero el problema no es de los finlandeses. El problema del pueblo uruguayo que va a tomar agua podrida. El problema es que tiene un contrato prostituto. El problema es que tiene un presidente que nos prostituyó. Entonces el uruguayo tiene que elegir sacarse de arriba la fuerza política que los prostituye, entregando el agua dulce, entregando la vida, a cambio de los argumentos del empleo, a cargo de los argumentos del PBI, del préstamo, del grado inversor. Nada de eso tiene valor si no tenés vida, si terminás en un sanatorio, si es que tenés suerte de terminar en un sanatorio. Bueno, estos gobiernos, según ambos, ¿no?, coinciden en que están bajo, estos y todo, ¿no?, el mundo creo que está bajo el nuevo orden mundial. De hecho, algo que quedó manifiesto cuando Mujica, acá en el país, tuvo un discurso, viajó a Estados Unidos, volvió con otro discurso. O sea, le bajaron la línea notoriamente, eso se ve. Pero lo quiero llevar, porque se nos vuela el tiempo, quiero que le explique a la gente que ya lo tiene que tener bastante claro, pero cómo funciona el nuevo Código de Proceso Penal. Le voy a hacer la palabra al doctor Viana porque si no estamos acaparando estamos acaparando el micrófono. Agua para Sassi y para Viana también, ¿no? Se lo tienen bastante bien igual. No, el nuevo código, voy a usar una expresión que usa Gustavo, es un combo. Es decir,
Es algo armado que viene de afuera, pero que tiene una gran aceptación adentro por lo que vamos a explicar. Es un combo integrado por 3 grandes partes. Primera cosa, eliminar el Poder Judicial en materia de justicia criminal. Que los jueces ya no tengan nada para hacer en materia criminal. Inconstitucional, la Constitución habla de que los jueces tienen el poder de investigar y de instruir los delitos, tienen el deber de investigar y de instruir los delitos. La segunda parte del combo, sustituimos a ese Poder Judicial por una agencia del gobierno llamada Fiscalía General. Eso ya supone lo siguiente, nadie se investiga a sí mismo. Si una agencia del gobierno no va a investigar al gobierno. Una agencia del gobierno va a servir para justamente ponerle un freno a todo intento, a toda denuncia de corrupción del gobierno. Encubrir la corrupción. Exacto. Y tercer aspecto, había que darle algo más todavía, discrecionalidad. ¿Cómo se le da la discrecionalidad? Con un proceso por pactos. El 97% de los procesos desarrollados a partir de la vigencia del Código se resuelve en un ámbito administrativo, en la Fiscalía, sin que exista juez, sin que exista juzgado y sin que exista un juicio. Bueno, como Estados Unidos, que es el 95. El Estados Unidos es un 95. Copia. Es una mala copia del proceso penal norteamericano. No se trajo, por ejemplo, la acción privada, la querella privada, que le permite al ciudadano común, en algunas hipótesis, hacer de fiscal cuando el fiscal se corrompe. Y en este caso no lo trajeron. También tienen el juicio por jurado, que permite. Y bueno, que haya una decisión que en teoría es popular, que va a decidir sobre la libertad o no de una persona. Tampoco lo trajeron. Trajeron un mecanismo impuesto de afuera, una mala copia. La única embajadora que estuvo presente en el acto que se inauguraron las fiscalías penales con Jorge Díaz y Tabaré Vázquez, ¿quién fue? Lady Keyderling, la embajadora de Estados Unidos. Pregúntense por qué. Bueno, previamente Yulisa había estado Yulisa, FBI, agentes de la CIA, fiscales norteamericanos, le vinieron a decir a los fiscales cómo tenían que hacer. Yo recuerdo, el otro día le hacía recordar a Gustavo una expresión, cuando funcionarios públicos de un gobierno extranjero le vienen a decir a funcionarios públicos del Uruguay qué es lo que tienen que hacer a la hora de cumplir función pública, antes esta misma gente que integra el Frente Amplio les gritaba cipayos les ponía. Bueno, ¿qué tenemos que decir nosotros cuando han institucionalizado el cipallismo? ¿Qué le tendríamos que decir nosotros a los actuales gobernantes? Lo cierto es que este mecanismo que comprende esas 3 partes, usurparle a los jueces el poder de investigar, entregárselo a una agencia del gobierno y darle la discrecionalidad para pactar con pactos extorsivos, inmorales, selectivos, que observamos que el de abajo siempre va para adentro y después cuando aparece un turco lavador de dinero vinculado a empresarios nacionales, ninguno va preso y alguno ni siquiera es investigado, y aparece el doctor Gonzalo Fernández haciendo un pacto maravilloso y lucrativo para conseguir de esa manera que los grandes delincuentes no vayan presos. ¿Cómo le llamamos a eso? Fiscal pirata. Yo tengo el nombre, fiscal pirata. El caso de Dobrado, por ejemplo, que dijo, bueno, le devuelvo las vacas, la plata fue un error y ya está, quedó todo por eso. Sí, pero lo del Dobrado es un delito comparado con el del Turco muy menor. Acá el tema del lavado del Turco fue de 8 millones de dólares. De 8 millones de dólares dicen. Y 8 millones de dólares dicen. Y además con una posición de la Fiscalía verdaderamente delincuencial. Sí, quedarnos con el dinero de los turcos. Quedarnos con el dinero mal habido de la gente humilde de Turquía que fue estafada en 500 millones de dólares. Bueno, resulta que los supuestos 8 millones de dólares que acá se recuperaron, se los quiere quedar el Estado uruguayo como si fuera un Estado pirata. Eso es piratería. Y entonces nosotros mandamos un Twitter a Erdogan, al presidente de Turquía, diciendo, miren que aquí hay un fiscal pirata que se quiere quedar con la plata mala vida del pueblo turco. Y ahí iniciaron acciones. Como a través de un Twitter. Yo puse el Twitter y pasó un tiempo prudencial y el abogado de Turquía en el Uruguay, de la embajada, inició las acciones para reclamar el dinero que el fiscal pirata Jorge Díaz se quería quedar malavidamente. Eso es la destrucción del Estado de Derecho, que claro, chocó con un Estado como el turco, pero a diario sufrimos este tipo de situaciones, porque este código es un código extorsivo que permite esas situaciones de buscar la plata por parte de las fiscalías piratas y a cambio de eso consagrar impunidad. Es un código en que los fiscales, los hemos visto en muchos casos, actúan para los empresarios privados, para los grandes empresarios privados.
son como un brazo ejecutor de los grandes empresarios privados. Se convirtió a la Fiscalía en una suerte de DGI o una suerte de Dirección Nacional de Aduana, un mecanismo recaudador. Recaudador. Eso Lo es terrible. peor que pudo haber ocurrido. Eso es terrible. Porque además, en la búsqueda de esa recaudación se sacrifican la libertad, la igualdad, la derecho la público, honestidad, la verdad. La verdad. Este proceso penal es un proceso que desprecia la verdad. Cuando una ley desprecia la verdad, lo mínimo que podemos decir es que es una ley inmoral. Por supuesto que inconstitucional. El otro día me preguntaban, bueno, pero hay una diferencia entre lo inconstitucional y lo inmoral. ¿Cómo? No lo puede haber. No hay normas constitucionales que sean inmorales. No las puede haber. Pero sí tenemos hoy normas legislativas inconstitucionales, contrarias a la Constitución y además contrarias a la moral. Tenemos en el Uruguay leyes inmorales. Hemos vivido en estos últimos 15 años la existencia de leyes inmorales, no solo el nuevo Código del Proceso Penal. Este código es responsable del terrorismo de Estado por omisión. Este código es responsable de las muertes que diariamente se registran en el país, una cada 23 horas. Esto ha sido el descalabro total. Esto ha sido darle tierra libre, territorio liberado a la criminalidad que nos atenaza. Por un lado, a los gobernantes coimeros y por otro lado, a la lumpendelincuencia. Este código permite y entrega al pueblo uruguayo a los corruptos del gobierno y a los empresarios corruptores y por otro lado los entrega a la criminalidad marginal. Son responsables por terrorismo de Estado. Tenemos muy poquito tiempo. ¿Cómo se sale? Porque uno ve el problema, ustedes están graficando el problema, explicando el problema, la problemática grande que tiene este nuevo Código de Proceso Penal, la cantidad de derechos constitucionales y derechos humanos que se violan con esto, porque las víctimas son las que pagan el pato de un nuevo Código de Proceso Penal. Las víctimas a manos de los delincuentes y en este caso la ciudadanía en manos de esos políticos corruptos que usted hace mención. Ahora, ¿cómo se sale? Salle, Viana y el Partido Verde Animalista tienen la respuesta para salir. Los otros no pueden tener la respuesta. Los otros no hablan del problema. Pero además no pueden hablar, porque son el problema. Claro. Son los que votaron estas leyes. Son los que generaron esta situación. De la única manera que se sale es primero admitiendo el problema. Segundo, cortando todo vínculo y condicionamiento. Y tercero, derogando el nuevo código, volviendo a la ley 15.032, al viejo código con los ajustes que haya que hacer. Pero se vuelve rápidamente, con un golpe de timón rápido. Eso sí, los que tienen muertos en el ropero, los partidos que tienen muertos en el ropero no quieren cambiar el código, porque el código les protege de los chanchullos. Sí, obviamente. Sí, eso está claro, pero lo extraño que estando en campaña política, la derecha que quiere... ¿Quién es la derecha? Perdón, los partidos de derecha. Al Frente Amplio. Los que se dice, sí, hoy usted dijo los que fachos del Frente Amplio. No hay una diferencia. Los que nos entregaron a los banqueros y a las corporaciones. Teniendo acá a Rubio... firmar un contrato con UPM, ¿es facho o es bolcho? Es lo que él dijo, que él no estaba de acuerdo porque no había izquierda hoy por hoy. No había izquierda, él mismo lo dijo. Que el Frente Amplio no era de izquierda, Rubio. Por el partido de Unión Popular. Lo dijo acá en el programa, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, los que se dicen ser de derecha o partido de oposición que intentan obtener, digamos, alcanzar el poder, van a tener que hablar sobre esto, porque van a tener que hablar. Es más, si tenemos la presencia acá, que ya tenemos algunas entrevistas que están por hacer, le vamos a preguntar sobre este tema. Y es tan notorio las grietas que tiene este nuevo Código de Proceso y para qué están hechas las grietas, que no le va a quedar otra, creo yo, ¿no?, que apoyar de alguna manera la moción de derogación. De derogación. No lo hacen. De ninguna manera lo van a hacer. De ninguna manera. Te van a decir, lo vamos a modificar en esto otro, maquillaje. Lo importante de este código, además de cumplir con la orden imperial, es que este código asegura la impunidad de los corruptos y de los corruptores. Entonces, no lo van a cambiar, porque la política en el Uruguay se hace sobre la base de la corrupción. La gran política partidaria en el Uruguay se hace sobre la plata que ponen los empresarios para luego, cuando el que es elegido es gobierno, cobrarle las cuentas y obtener los mecanismos de contratación de sus respectivas empresas. La Asociación para Delinquir Fraude Amplio, con su líder a la cabeza, el presidente Vázquez,
además denunciado por mí por crímenes de lesa humanidad, es una fuerza política, además de ladrona y coimera, es violadora de los derechos humanos. Pese a que tiene en su interior a hijos de desaparecidos, a hijos de torturados, ¿verdad? Cuando llegaron al gobierno son criminales de lesa humanidad, son torturadores. Los tengo denunciados. 2-38.502/2016, que la maquinaria de impunidad tiene archivado. Que son torturadores, y lo estamos viendo en las cárceles, todos los sectores de segregación estatal, pero son terroristas de Estado por omisión, porque la Constitución, lo digo hasta el cansancio, le impone al presidente de la República, artículo 168, numeral primero, que tenga el país en orden y tranquilidad. Y por ineptitud o dolosamente, Tabaré Vázquez incumple, y al incumplir nos deja entonces sometido a esta situación de terror. Vivimos terror. Ahora yo cuando vaya para el auto, ¿verdad?, voy con terror. Todo el Uruguay está con terror. Es culpa de la Asociación para Delinquir y de Vázquez en particular. Señores, ha sido un placer tenerlos. Vamos a precisar más programa con ustedes. El tiempo, no tenemos nada de tiempo ni segundos. Les agradezco profundamente la presencia en el programa. Y muchísimas gracias a los que están del otro lado. Estamos corriendo con el tiempo. Muchísimas gracias. Es imposible leer todos los mensajes, pero lo estaremos desarrollando también mañana, las repercusiones de esta nota acá. Nos vemos mañana, como siempre, a partir de las 21 a 30 horas por aquí, por la 970M Radio Universal. Muchas gracias por estar al otro lado.